Ya se está grabando. Buenos días. Estamos en directo en un nuevo webinar. Hoy tenemos el lujo de contar con Juan José Pagán, que es profe de Cultura Clásica en la FEC, en el Colegio Santo Tomás Aquino, La Milagrosa de Tomelloso. Es responsable del Departamento de Extraescolares de la FEC y colabora en acciones de formación de profesorado dentro de la pata pedagógica de la FEC y también formaciones de Microsoft. Él es certificado Mi-Expert, Mi-Trainer, está en el grupo de Tic-Tac de la FEC y ha sido 5 años director general de este cole y jefe de estudios. También pertenece al grupo de asesores del programa EC Digital. A lo largo de este webinar os recordamos que va a ser grabado, así que por favor apagad vuestras cámaras y sobre todo los micrófonos para que no reverbere. Os recordamos que podéis dejar vuestras preguntas en el chat y nosotros se las iremos trasladando al ponente. Hoy, además, tenemos una temática muy interesante, que es Teams como entorno virtual de aprendizaje para hacer llegar las tareas. Sabemos que muchos de vosotros tenéis un entorno Microsoft y puede ser muy enriquecedor el compartir recursos y vías de implantación de Microsoft Teams. El viernes os recuerdo que tendremos el último webinar de esta semana, que lo tendremos con Miguel Ángel Azorín a las 12 sobre pizarras digitales interactivas y virtuales. Y sin más, doy paso a Juanjo. Es un lujazo contar contigo. Muchas gracias por haber querido colaborar en esta iniciativa. Gracias, Juanjo. Bueno, buenos días. El lujazo yo creo que es poder estar presente y que me hayáis invitado a estar con tanta gente tan válida que está preocupándose por, a pesar de las circunstancias que tenemos ahora mismo, poder, bueno, pues seguir, sobre todo acompañando a los chicos en su día a día. Vamos a ver si consigo compartir la ventana. Creo que ya la estáis viendo, la presentación, ¿es cierto? Si me lo confirmáis. Sí, te lo confirmo. Es que no para de entrar gente y estoy dándole a admitir y no podía activar el micro. Sí, la vemos perfectamente, Juanjo. Vale, pues entonces vamos a dar un minutito más y comenzaremos. En principio, Teams es cierto que lo llevamos utilizando desde hace un par de años. Teams surgió hace 3 años y empezó a tener un uso fuera de lo que era el ámbito puramente empresarial, que fue creciendo exponencialmente. Ya hace 2 años nos sorprendía cómo estaba creciendo en el ámbito educativo. Cuando empezamos a utilizarlo, fue algo, bueno, empezamos a ver posibilidades. Y hoy en día, en esta situación, bromeamos que no sabemos cómo será el mundo dentro de 1 año, pero sí sabemos que con el ejercicio al que se está sometiendo a Teams será muchísimo, muchísimo mejor de lo que hoy en día es, porque está teniendo un crecimiento, pues en algunos momentos de un 800%. Esta semana pasada pasó de 14 millones de usuarios a 44 millones en 3 días. Entonces, bueno, pues fue espectacular. Veo que alguien comenta que no se oye bien. No sé si es la sensación general que no se oye bien o es... Yo te oigo perfectamente, Juanjo. Vale, pues entonces debéis llevar cuidado con lo que son los micrófonos y altavoces, pero continúo con la presentación. La presentación, como veis, la voy a estructurar alrededor de 4 puntos. Primero, ¿qué es realmente Teams? ¿En qué consiste? Luego veremos los criterios que hemos podido seguir para seleccionar a Teams como una herramienta de enseñanza online. Y, por último, veremos cuáles son las versiones y las funcionalidades que podemos encontrar en Teams y cuáles son los contactos y los recursos que nos ha facilitado Microsoft para poder, bueno, pues trabajar estos meses con
con Teams. Hay una cosa que es sumamente espectacular, que me la hizo llegar anoche María Comín, que es un vídeo en el cual Ovi Barceló en 7 minutos consiguió configurar un dominio gratuito de Office 365 y ponerse a conversar con los miembros de ese dominio a través de Teams, para que veáis lo realmente fácil que pueden ser dar los primeros pasos. Entonces, pasamos a lo primero de todo, que es ¿qué es Teams? ¿Vale? Yo la charla empecé llamándola, pues eso, Microsoft Teams como entorno virtual de aprendizaje. Es un entorno en el cual se genera un medio ambiente de trabajo, ¿vale? Con multitud de herramientas que nos están disponibles. Es virtual en tanto en cuanto que nos permite salvar las distancias, ya no solamente las físicas, sino que si tenemos en cuenta la integración que tiene con ciertas herramientas de aprendizaje, es absolutamente espectacular que todos los alumnos y profesores puedan acceder al aprendizaje con el mismo. Y es un entorno de aprendizaje entendido como compartir, que es muy importante. Facilita compartir y es una forma de aprender, claramente. Por lo tanto, en esta comunidad que se genera alrededor de Teams, podemos hablar de que estamos ante una tecnología que permite confluir personas, contenidos y competencias. Las personas que estamos utilizando Teams compartimos contenidos bidireccionalmente y se desarrollan unas competencias, sobre todo en el ámbito digital, pero no solamente en el ámbito digital, puesto que también la competencia lingüística entra mucho en juego. Y todo lo que estéis estos días hablando con vuestros compañeros y con vuestros alumnos, notaréis que lo importante que es trabajar el tema de la oratoria y de la comunicación verbal y no verbal digital en estas circunstancias. ¿Cuáles son los criterios que hemos seguido para seleccionar Teams como un entorno, como un sistema de gestión de aprendizaje y de contenidos? ¿Por qué Teams? Pues lo primero de todo, valoramos lo que es la compatibilidad tecnológica y las posibilidades de integración que tiene. Tenemos que tener en cuenta que Teams ahora mismo, desde que salió hace unas semanas la versión de Linux, lo podemos encontrar para Microsoft, para Microsoft Windows, para Mac, para Linux y, por supuesto, en Android y el sistema operativo de Apple para dispositivos móviles como es el iOS. Puede funcionar tanto en escritorio, instalando una aplicación en el ordenador personal que tengamos, como en versiones web. Y no hay apenas diferencia entre la versión web y la versión de escritorio, ¿vale? Alguna cuestión relacionada pues a lo mejor con Safari, con el uso de micrófonos y de cámaras, pero funciona de una forma bastante similar en ambos entornos. La mayor diferencia siempre la vamos a encontrar entre los dispositivos móviles, que tienen las mismas funcionalidades, pero distribuidas de otra manera, y lo que son las versiones de escritorio. Y luego lo podemos utilizar en todo tipo de dispositivos. Estamos hablando de PCs, estamos hablando de ordenadores Mac, estamos hablando de tablets, estamos hablando de teléfonos inteligentes. Antes de que me preguntéis en qué tipo es lo básico, pues hombre, en tablets os puedo decir que yo lo he visto funcionar y de hecho lo utilizamos en un iPad que tiene unos 4 años de antigüedad y sin ningún problema. Un iPad Air 2 de 3-4 años de antigüedad está funcionando perfectamente bien. Unos requisitos mínimos tiene, ¿vale? Obviamente, en lo que son los entornos Windows y Mac, cuanto más reciente sea la versión, mejor funcionará. Otro criterio fue la rapidez que nos permitía el proceso de implantación de Teams. A ver, Teams puede tener, como todas las aplicaciones, unas funcionalidades que son básicas, que se aprenden y se adquieren muy rápidamente, y unas funcionalidades que son un tanto más complejas, como puede ser lo que estamos haciendo ahora de compartir un escritorio o poner tareas, hacer una evaluación de los chicos, pero cualquiera de esas funcionalidades, en realidad, estamos hablando de que en cursos, en sesiones de 2-3 horas,
se adquieren los básicos y a partir de ahí es empezar a utilizarlo y hacer un acompañamiento, ir solucionando dudas. Para esto recuerdo que Microsoft tiene un conjunto de canales de comunicación a través de los MIE Experts, de las personas que son docentes y que se han certificado como MIE Experts, que os pueden ayudar en todo momento a resolver dudas. Y, por supuesto, el canal de Team Universe, que es, bueno, una fuente de conocimiento sobre Teams que está desde el principio de surgimiento de Teams. Otro criterio fue la compatibilidad con los estándares internacionales. Si tenemos en cuenta que Teams está integrado dentro de la distribución de Office 365, la última distribución que se hace de Office 365 educativo ya incluye la instalación de Teams en escritorio y luego es que es perfectamente compatible con todos los estándares que existen de hace décadas, como es el Word, Excel o PowerPoint, ¿vale? Se integra de una forma muy transparente, muy nítida. Juanjo, Sí. nos preguntan cómo se contacta con un MIE Expert. Vamos a ver, al final de la presentación vienen algunas maneras que tenéis de llegar a los MIE Experts, ¿vale? Pero lo más sencillo sería a través del canal de comunicación que ya existe en Teams, ¿vale? Pero ya os digo, es contactar con los correos que hay al final de la presentación, ¿de acuerdo? Os invitaremos a... Ahí ahora mismo creo recordar que hay 15 personas en toda España que están dinamizando todo lo que es Office 365 a nivel de profesorado. Cuando hablo de 15 personas, estoy hablando de 15 personas que no estamos contratadas por Microsoft, sino que somos docentes y estamos utilizando estas herramientas y entonces lo que estamos haciendo es ayudar a dinamizar. Creo que no he metido ese mapa en concreto en la presentación. En la presentación que tengáis acompañando a la grabación del vídeo, lo pondré para que todos tengáis acceso a la persona que se encarga en vuestra comunidad autónoma de acceder a esa ayuda que podéis solicitar en cada momento. Ha sido una cosa que se me ha olvidado. Gracias por la pregunta, porque ese mapa estará muy bien que lo tengáis a vuestra disposición. Otro de los criterios era la integración con herramientas de comunicación, ¿vale? Básicamente dispone de unos chats y unas herramientas de videoconferencia que funcionan perfectamente. Yo lo he estado probando hasta con 44 personas al mismo tiempo en lo que es el entorno educativo. Si tenemos en cuenta que una clase de bachillerato, por ejemplo, puede tener hasta 42 chicos, con eso daría de sobra. Pero sé que se ha utilizado con bastantes más personas. Y las comunidades que hay ahora mismo de MIE Experts tienen bastantes más miembros en los canales de Teams. Luego veremos qué son los canales. Ofrece herramientas de apoyo al seguimiento de un curso, ¿vale? Es muy interesante el que podamos no solamente poner y transmitir tareas a nuestros alumnos dentro de Teams, sino que podemos además evaluarlas, podemos introducir rúbricas de evaluación para cada una de estas tareas. Esas rúbricas no tenemos por qué introducirlas cada vez. Imaginaros que tenéis una rúbrica que evalúa la competencia oral, ¿vale? Una expresión. Cada vez que hagáis una tarea, no tenéis que esté relacionada con la competencia oral, no tenéis por qué volver a teclear esa rúbrica. La vais a poder reutilizar una vez que la hayáis introducido. Nos puede permitir la última herramienta que han sacado, que es el Insights, el Conclusiones, nos va a poder permitir analizar con qué frecuencia y de qué manera los alumnos acceden a esas tareas, cuánto las completan, cuánto tiempo le dedican a realizar las tareas, cuánto tiempo está dedicando cada alumno a conversar. Todo eso lo vais a tener dentro de lo que es esta herramienta que se ha estrenado hace poco, que es Insights, y que utiliza todo lo que es el sistema de inteligencia artificial de los servidores Azure de Microsoft. Eso hace muchas de estas herramientas de Microsoft súper importantes, puesto que los datos de aprendizaje cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más a incorporar
la inteligencia artificial al mundo educativo y esos datos de aprendizaje que nos van a ir facilitando estas herramientas nos van a dar una guía, un apoyo a los departamentos de orientación, a los tutores y a los profesores de por dónde podemos ayudar e individualizar más el aprendizaje de determinados alumnos. Es muy importante también el criterio de administración y gestión de alumnado y de miembros de los equipos. Por supuesto, podéis crear todos los tipos de equipos de Teams que queráis. Básicamente hay 4 que son clase, entorno personal de aprendizaje, docentes y otros, que es uno mucho más general. Eso quiere decir que podéis tener grupos de clase con niños, podéis tener grupos de coordinación de un proyecto concreto temporal, podéis tener grupos de seminarios de trabajo, podéis tener grupos por departamentos, podéis tener grupos por paralelos de cursos, podéis tener grupos por una clase, lo que es una aula. Yo siempre digo, cuando damos una de estas formaciones, que previo a ponerse a crear Teams, lo más importante es hacer un trabajo de lápiz y papel. Diseñar, dibujar cómo es la estructura que queremos soñar para nuestro colegio en ese ladrillo digital que vamos a utilizar, ¿vale? Para construirlo. Muy importante un trabajo previo de planificación porque después la herramienta en sí nos va a poder facilitar toda esa labor con todas las herramientas que tiene a su disposición. Podemos añadir, por supuesto, miembros que sean estudiantes, que sean profesores, que sean propietarios, que puedan editar o no editar. Podemos incluso, en un momento dado, imaginaros lo que sería en una clase que podamos invitar un día, incluso ahora, en este momento que estamos tan encerraditos, podemos invitar a un experto que sepa sobre arqueología submarina, ¿vale? Pues podemos invitar a una persona que no tiene una cuenta de Microsoft, ¿vale? Que tiene su correo personal. Lo podemos invitar para que en un momento dado dé esa charla a los chicos, esté con ellos y luego ya cuando termine la charla lo sacamos del grupo. Es muy versátil la gestión y administración de alumnado que hace Microsoft. Juanjo, hablando de versatilidad, Mar nos dice que si el Linux es completamente compatible con el formato, se refiere específicamente a todo el tema de la parte de documento de texto en Word y dice que si los alumnos tienen que tener cuenta en Microsoft únicamente, eso es lo que pregunta Mar. Vale, empiezo por Linux. Yo la versión de Linux todavía no la he visto, ¿vale? Pero imaginando cómo funcionan las versiones que son web, ¿vale? Todo lo que es la parte de gestión documental dentro de Teams se trabaja como si fuera un navegador aparte. Por lo tanto, no necesitarías tener, en el caso hipotético de que existiera, un Microsoft Word instalado en un Linux para trabajar un documento Word, sino que dentro del propio entorno Word te va a permitir editar. De hecho, cuando trabajamos un documento Word o PowerPoint o Excel en Teams, te ofrece 3 posibilidades. Te ofrece trabajarlo dentro de Teams, trabajarlo desde un editor web o trabajarlo desde la herramienta de escritorio. Si no tienes la herramienta de escritorio, obviamente puedes seguir trabajando con las otras 2 herramientas, con la del propio Teams o con la de la edición online vía un navegador de Internet. Por otro lado, el tema de las cuentas, y luego lo vais a poder ver, no quizás en el webinar porque no tenemos tiempo, pero sí que os invito a ver el proceso de generar cuentas a través de cuentas gratuitas a través de una licencia A1 de Microsoft que tiene el vídeo de Obi Barceló. Pero, obviamente, tú puedes añadir alumnos, ¿vale? Como invitados, aunque tengan cuentas distintas. Lo interesante siempre va a ser que los miembros de una clase estén dentro de un mismo dominio, sobre todo por cuestiones de protección de datos, de la ley de protección de datos. Es algo simplemente que debéis tener en cuenta. ¿Posible? Es perfectamente posible incorporar a alumnos que no tengan una cuenta institucional. A partir de ahí, pues está todo lo referido a la protección de datos, a la política de la institución, etcétera, etcétera. Continuamos. Y ya, como decía, nos metemos en harinas con las versiones y funcionalidades de Sí.
Sí, perdona. Te han lanzado otra pregunta, que si merece Sí. la pena descargarse la versión de escritorio. Sí, sí. Mira, vamos a ver. La versión de escritorio es muy estable para todo lo que es el tema de videoconferencias, ¿vale? Mientras que la versión online en algunos navegadores funciona magníficamente bien y en otros puede dar problemas puntuales. Desconozco el motivo técnico, pero cuando hay una sobrecarga en la red, las versiones online, cuando se hacen videoconferencias de todas estas suites y todas estas aplicaciones, a veces dan ciertos problemas. La versión de escritorio te va a permitir que, aunque se corte la conexión en un momento, puedas actualizarla, recuperar la conexión, contenidos que estés utilizando y mientras ir preparando tareas y cosas que quieras incorporar. Porque, como veremos ahora después, hay multitud de cosas que se pueden hacer dentro de Teams, aunque no sean de Microsoft, ¿vale? Bien, esta es la pantalla que aparece de Microsoft Teams cuando lo inicias. Concretamente, esta es una versión web, ¿vale? A partir del Office 365 de Educamos, ¿vale? De mi colegio. Yo ahora mismo solamente tengo una asignatura que es Cultura Clásica y este es el cuadernito que tengo con los chicos y que voy trabajando con ellos. Hay una serie de partes que tenemos que conocer de Teams. Voy a ir un poquito rápido sobre ellas porque si no podríamos estar aquí pues hasta las 5 tranquilamente. Yo estaría gustísimo hablando de Teams, ¿vale? Pero vamos a tener que cortar un poquito antes. Bueno, lo primero de todo es que sí, me voy un poquito para atrás para que veáis, nos aparece esto primero, pero si le damos a todos los equipos, se nos va a venir a el conjunto de equipos que tengamos creados en nuestro colegio. Claro, en el colegio yo solamente tengo uno dentro del entorno de Educamos, que es el de Cultura Clásica. Los otros 20 que tenemos en el dominio de colegios FEC, en el cual hay miles de sistemas de coordinación con otros profesorados y todo eso, no aparecen aquí. Si quisiéramos crear un equipo, unirse a uno, pulsaríamos a la derecha e inmediatamente nos saldría este acceso, crear un equipo. Y aquí es donde nos aparecen los 4 tipos de equipos que os decía antes. Clase, comunidad de aprendizaje, docentes y otros. Perdón. La diferencia entre ellos, pues mira, básicamente los de clase, comunidad de aprendizaje te permiten, sobre todo el de clase, te permite incorporar cuestiones tales como las tareas y el insights que os comentaba antes. Los equipos de docentes y otros, digamos que son un poco más libres de configurar. He visto una pregunta por ahí de si es posible tener 2 cuentas. Pues mirad, ahora mismo sí es posible. La versión de escritorio, y estoy hablando de la versión de escritorio de Windows, de Mac y de los teléfonos y las tablets. Tú te sales de tu cuenta y entras con otra cuenta distinta a la que habías entrado antes. Pongo mi ejemplo. Yo estoy con la cuenta de Colegios FEC, me invitan a un equipo que puede estar gestionado desde un colegio de Lugo y entro con una cuenta que me han dado en ese colegio. Al entrar, por segunda vez, ya me va a aparecer siempre, no sé si lo veis aquí arriba a la derecha, al lado de mi foto, un vinculito que pone SM. Si pulsamos sobre ese, con la misma cuenta de correo, vamos a poder estar en distintos entornos, ¿de acuerdo? Eso que os decía de que podemos añadir miembros como invitados, nos permite a nosotros, con nuestras cuentas de Microsoft, estar en distintos entornos de Teams, aunque no seamos miembros de ese dominio. Así, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el entorno de Teams de Colegios FEC y en el entorno de Educamos de mi colegio. Y puedo saltar de uno a otro si es la misma cuenta. Si son cuentas distintas, lo que tienes que hacer es simplemente salir de una cuenta y volver a entrar con otra. Como estamos hablando de temas de dominio y de tenant, no pueden estar los dos al mismo tiempo conectados. Si puedes hacerlo,
teniendo, por ejemplo, 2 versiones online en 2 navegadores distintos. Eso sí que te permitiría, de hecho yo estos días estoy trabajando así, tener por un lado el Microsoft Teams del colegio y por otro lado el Microsoft Teams de la entidad con la que esté trabajando en ese momento. Vistos los modelos de equipo que tenemos, pasamos a describir un poco ya las funcionalidades. Una vez que hemos creado el equipo, siempre nos va a aparecer esto de aquí de la izquierda, se llaman canales, ¿de acuerdo? Siempre va a aparecer uno general y todo lo demás los podemos crear como queramos y podemos hacer todo tipo de canales. Pueden ser canales por asignaturas, canales por departamento, canales por aula. Es muy importante lo que os decía antes del trabajo de lápiz. ¿Qué colegio digital soñamos? Lo dibujamos y después lo llevamos a la fase de implantación. Pero primero tenemos que diseñar muy bien cómo queremos organizarnos. Como os decía, podemos tener tantos tipos de canales como queramos. Aquí os he sacado unos cuantos de los que puedo tener o podemos tener en funcionamiento, que como veis tienen una organización muy distinta. El canal general común a todos y luego la organización del resto de canales, pues según nos interese o nos sea conveniente en la fase de diseño. A la izquierda de los canales tenemos una serie de botones que nos van a permitir acceder el de actividad a lo último que ha ocurrido en todo nuestro entorno de Teams que tenga que ver con nosotros. Nos permite acceder a un chat, ¿vale? Independientemente de dónde estemos en ese momento, siempre vamos a poder acceder a un chat aquí. Nos permite acceder a nuestros Teams, a nuestros equipos. Las tareas que hayamos puesto, independientemente del equipo donde las hayamos puesto, podemos acceder a ellas. Si fuéramos alumno y estuviéramos en varios equipos, aquí podríamos ver las tareas que nos han puesto los diferentes profesores desde distintos equipos. Y, por último, tenemos lo que es el calendario y archivos. Archivos es una forma muy a lo bestia de acceder a la nube de archivos de Teams, puesto que aquí accedes a todo. Y el calendario, pues es un calendario en el cual aparecen aquellas reuniones, aquellas conferencias que se nos hayan programado en los distintos canales de Teams. Arriba nos va a aparecer por cada canal un conjunto de fichas o de etiquetas. Siempre por defecto nos van a aparecer las llamadas publicaciones o chat, la de archivos, que es un lugar donde vamos a guardar, a crear una estructura, un árbol de directorios donde podamos guardar nuestros ficheros, y el bloc de notas de clase, que para los que lo conozcáis es un OneNote. Aquí quiero hacer una puntualización. Primero de todo, Teams por defecto os va a crear un OneNote para cada equipo que diseñéis. Con lo cual, importante tener en cuenta dos cosas. No hemos utilizado OneNote, pero queremos utilizarlo y queremos utilizar Teams. Vale, pues primero creamos el equipo de Teams y después creamos OneNote y lo diseñamos como queramos. Segunda posibilidad, llevamos 2 años o 1 año utilizando OneNote, hemos trabajado un montón y de repente vemos la posibilidad de Teams. No queremos renunciar a Teams, pero no queremos renunciar a nuestro tiempo de trabajo. Nunca tienes que renunciar a nada de lo que has hecho. Ahora después os mostraré cómo incorporar todo lo que existe de antes. Y lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con lo que son los archivos. Si no hemos creado una estructura de archivos, que hoy en día sería raro, pero puede darse el caso de que no la hayamos creado o la queremos reformar, pues directamente la incorporamos a archivos. Pero si tenemos un OneDrive que nos ha resultado muy trabajoso de hacer y nos interesa mantenerlo, no hay ningún problema. Lo vamos a poder seguir manteniendo, como después os diré. Si el grupo que hemos creado de Teams es un grupo de clase, inmediatamente nos creará también la ficha de tareas. Con esta crucecita que hay aquí, con este símbolo más que hay aquí, podemos hacer maravillas. Porque todo lo que no tengamos aquí, lo vamos a poder añadir. Con ese, yo, por ejemplo, añadí 2 documentos que fueron, estos son 2 documentos PDF. No estoy presentando en directo o en vivo con el Teams real,
por cuestiones de protección de datos, porque si os dais cuenta, sí que me permite borrar nombres, el haber capturado imágenes y luego haberlas puesto aquí. En tiempo real no podría borrar nombres y, por lo tanto, en fin, la ley de protección de datos la dejaríamos un poco en Juanjo, duda. te preguntan dónde se configura el bloc de notas que se había perdido ahí. ¿Dónde se Vale. configura supongo Si no lo has creado antes, si no has utilizado OneNote antes, directamente lo configurarías pulsando en bloc de notas de clase. Y a partir de ahí te daría los pausos, la pauta para entrar en el mismo. Si lo tienes creado anteriormente, es lo que voy a explicar ahora mismo. Mirad, esta crucecita de aquí te permite añadir cualquier tipo de contenido. Y cuando digo cualquier tipo de contenido, digo cualquier tipo de contenido. Todo esto que veis aquí son programas que por defecto Microsoft ya ha añadido a Teams para que podamos enlazarlos dentro de estas pestañas, ¿vale? Por supuesto, están los más suyos propios de Microsoft, como puede ser Excel, Forms, OneNote o PowerPoint. Lo que preguntábamos antes de qué hago si tengo un OneNote que he creado antes, pues simplemente pulsaríamos en este botón y nos pediría cuál es el enlace para poner el OneNote que ya teníamos creado. Imaginaros, por ejemplo, que habéis creado un OneNote que es un escape room de estos. Vale, no lo tienes por qué crear dentro de Teams. A lo mejor lo has creado en otra ocasión, en otro sitio, o te lo ha pasado un compañero, pues únicamente lo que haríamos sería añadir el enlace a través de este icono de OneNote. Y lo mismo con todas las demás aplicaciones que hemos visto. Por ejemplo, yo los criterios de evaluación de la diapositiva anterior, lo que hice fue crear dos PDFs y, perdón, con este icono de PDF, pulsé sobre ellos, me pidió, oye, ¿dónde tienes el PDF que quieres incluir aquí? Está en local, está en la nube en algún sitio, me tienes que facilitar un enlace, se lo facilité y ya está. Aparece inmediatamente una pestaña sobre la cual los chicos pulsan y pueden acceder a los criterios de evaluación de la materia. Echad vuestra mente de educadores a volar. Cualquier cosa que se os ocurra que queréis hacer, la podéis hacer. Porque además dices, mira, Juanjo, me has enseñado 120 aplicaciones, pero es que no está la que yo utilizo. No hay ningún problema. Si es una aplicación web, este icono de aquí, de sitio web, te va a permitir introducir cualquier página web, siempre y cuando sea un sitio seguro, es decir, comience con HTTPS. Y alguien me puede decir, caray, pues es que hay direcciones de ministerios y de consejerías y de programas que no son seguras, no tienen la HTTPS. Bueno, pues no pasa nada, porque coges esa dirección, te vas a un acortador de direcciones como Bitly, lo pones ahí y te genera una dirección que es segura y que la puedes incorporar aquí sin ningún problema. Seguimos. Si no hay ninguna pregunta, yo, César, si hay alguna pregunta me vas diciendo. Si no, voy siguiendo. No hay ninguna, pero a mí me encanta ese truquito, de cómo convertir páginas no seguras en seguras. Mira qué bien, muchas gracias, Juanjo. No hay de qué. Mirad, otra de las partes más importantes estos días, sobre todo, es el tema del chat, ¿vale? Este es un chat que funciona como cualquiera de los chats que podáis imaginar, pero un poquito mejor porque te permite hacer un montón de cosas. Ese chat puedes tenerlo por cada canal que tengas dentro del equipo o puedes incluso generar chats fuera de los equipos. Imagínate, por ejemplo, que tenéis unos canales, unos equipos en los cuales, bueno, pues venís trabajando en el colegio normalmente, pero de repente, por una cuestión que es un coronavirus, necesitáis generar un chat en el cual rápidamente podéis compartir información y gestionar acciones en torno a esa actuación, pero que no prevéis que eso se vaya a convertir, Dios mediante, en algo ad eternum, ¿vale? Tendrá un límite en el tiempo. Pues perfectamente podéis crear un chat en el cual vais a invitar a una serie de personas y vais a poder trabajar con archivos, con videoconferencias
y, por supuesto, con el lenguaje escrito en ese chat. Dentro de cada uno de los canales que creéis en los equipos de Teams, vais a tener un chat, ¿de acuerdo? Lo digo para cuando empecéis a diseñar el Teams que queréis, veáis cómo lo queréis crear. ¿Qué cosas podemos hacer dentro de este chat? Pues, vamos a ver, perdón, ahora. Vamos a ver, al iniciar una conversación nueva tenemos todos estos símbolos, muchos de ellos los conocéis, os voy a explicar muy brevemente uno de ellos, que es este primero de aquí. Este primero de aquí nos va a permitir generar, por ejemplo, un titular para llamar la atención de las personas que están participando en ese chat, ¿vale? Le vais a poder dar formato al texto de ese titular y, por supuesto, al texto que escribáis en el chat. Luego tenéis los típicos para juntar archivos, los emojis, los stickers y, muy importante, dentro de los chats de los canales podéis lanzar una videoconferencia o programar, porque las reuniones se programan desde este icono también. Si estuviéramos en un chat de los de fuera de Teams, nos aparecerían estos iconos a la derecha y desde aquí podríamos iniciar una videollamada o programarla, iniciar una audiollamada o compartir pantallas o documentos o escritorios. No sé si había alguna pregunta por ahí, César. Me parece que había algo por ahí pendiente. Sí, tienes una. Es que como estabas con el chat y era de lo anterior, dice que en la parte de archivos, nos comenta Noelia, que a veces no le permite escribir nada. Es como si se le colgara. Y quería saber si hay algún botón para darle refrescar o alguna manera de conseguir habilitar esa parte de archivos, que dice que se le queda un poco tostada. Mira, a veces yo cuando tengo problemas con lo que es... porque cuando hay dificultades con la red, todo es un problema. Pero concretamente, con lo que es la parte de OneDrive, con la parte de archivos, muchas veces lo que hago es abrir, cuando te metes ahí, tienes una opción que es abrir en SharePoint. En ese mismo momento se te abre esa estructura de OneDrive en una ventana de SharePoint. Y ahí suele ir todo mucho más fluido. Tenemos que tener en cuenta que yo, a ver, a nivel técnico a esas profundidades no llego, pero sí que conceptualmente entiendo que todo Teams, todo OneDrive, todo, yo diría que hasta Outlook, todo es SharePoint, ¿vale? Con lo cual, cuanta más capas quites, en el caso de tener dificultades, un mayor acceso directo vas a tener a la estructura de directorios. Entonces, si tienes la capa de Microsoft Teams, la capa de OneDrive y la capa de SharePoint, si quitas las dos primeras vas a acceder directamente y si tienes dificultades en la navegación, debería ir más suave en ese punto. Si ya con SharePoint no va, entonces ya ahí ya hay un problema que tenemos que revisar la conexión o el ordenador. Muy bien, pues continuamos. Esto sería una pantalla, es muy parecido a lo que tenemos ahora con Meet de G Suite. Esta sería una pantalla en la cual hemos establecido una videollamada. Básicamente, siempre vamos a tener 4 cámaras enfocadas en el escritorio y luego otras cuantas que vamos a poder ver en la parte de abajo. Unas van a ser cámaras o circulitos en los cuales vemos las personas que están participando y en otro caso vamos a tener qué podemos compartir. Cuando le damos a ese cuadradito que es compartir, vamos a poder ver si podemos compartir un escritorio o si tenemos 2 pantallas, si podemos compartir una pantalla u otra, si podemos compartir un documento concreto o una ventana de un navegador, ¿vale? Este es el icono que nos aparece cuando movemos el ratón por encima de la llamada. Fijaros, primero de todo nos aparece la duración de la llamada. Luego podemos activar o desactivar tanto el micrófono como la cámara. Podemos, con este icono de aquí, compartir lo que es la pantalla, escritorio, monitor, todo lo que os había comentado antes. Podemos activar o desactivar el chat, igual que ocurre aquí con Meet. Tenemos el botón rojo de colgar, que lo conoce todo el mundo. Tenemos aquí 2 figuritas pequeñas, que es la que nos permite mostrar los participantes que hay en ese momento
en el chat. Y por Vale, último, sí, Juanjo, perdona. puedes ver, discúlpame a mí, Sí, sí. tengo dos, este tema se nota que estamos en modo coronavirus y lo de las videollamadas es muy interesante y nos preguntan, si hay alguien que no tiene webcam, ¿podría hacerla solo por audio? Y luego Elisa también nos pregunta que si en el cuadro podemos ver a todos los participantes en pantalla. Vale, pues empiezo por la primera. Si alguien no tiene webcam, puede participar con audio solamente. No hay ningún problema. Eso sería perfectamente factible. No hay ningún problema en eso. De hecho, igual que ocurre aquí ahora mismo, lo que se aconseja es desactivar las webcams para que sea lo más fluido posible. Mirad, ahora mismo en España tenemos una de las líneas de fibra óptica más rápidas que puede haber en Europa a lo mejor, o con una mayor distribución. Otra cosa es la gestión que se haga de la misma. Pero estos días se satura. Sí o sí, al final terminan por saturarse. Entonces, ciertas precauciones hay que tener. Por otro lado, lo de tener a todos los participantes en pantalla, pues es casi que lo mismo. Normalmente puedes tener 4 participantes. Y abajo te van a aparecer el listado o los iconos de las personas que están presentes. Y al igual que ocurre con Meet, Teams automáticamente detecta quién está hablando y va a asignar una persona a cada recuadrito, según el orden de intervención que hayan tenido. Eso sí, puedes fijar que una de las fotos esté siempre en la pantalla, ¿vale? Eso es algo que siempre puedes hacer. No sé si con esto quedarían respondidas. Hay otras aplicaciones, vamos a ver, a mí no me cuesta hablar de otras aplicaciones, como es, por ejemplo, Zoom. Zoom te Sí. permite tener a 1000 personas en la pantalla, pero luego llega un momento en que, a ver, tiene su uso. Y aquí estamos hablando de otra cosa distinta, Sí. es mucho más amplio. El Nos concepto, preguntan el temita también este de difuminar el fondo que nos gusta tanto, de esa pues mira, funcionalidad. ¿Cómo se hace? Preguntan por aquí. Pues mira, hasta ayer se hacía accediendo a este menú que tenéis aquí, ¿vale? Pero una de las cosas que tiene Teams es que lo están actualizando semanalmente y más ahora con el momento que está llegando. Mira, la funcionalidad de difuminar el fondo lo que te permitía era simplemente que vieras a la persona que estaba hablando y todo lo que había detrás no se veía bien. Esa funcionalidad ya estaba en vigor. Otra que te permitía hacer lo mismo, pero sustituyendo el difuminado por una imagen, estaba en beta y las iban a poner en marcha de aquí al verano. Y muy pronto vamos a tener un botoncito más aquí, que es el de levantar la mano. Tú vas a pulsar en ese botón y ese botón te va al moderador, le va a dejar ver quién está pidiendo la palabra en cada momento, aunque no lo vea. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el difuminar? No lo sé. Probablemente de aquí al verano o de aquí a unas semanas, cuando incorporen el resto de funcionalidades, recuperemos la de difuminar el fondo. Bien. Otra cosita. Hemos visto los chats y ahora vamos a pasar a ver una de las funcionalidades Un importantes. segundito, Sí, Juanjo, dime, dime. antes de irnos a... Uy, hay alguien que se ha puesto a transmitir. Bueno, así mientras tú recuperas tu pantalla, Sí, ¿estás retransmitiendo un compañero o eres tú? no lo No, sé. es José Vicente. José Vicente, por favor, ¿puedes dejar de presentar? Que estamos viendo además todos los nombres de tus alumnos. Puedes presentar tu Juanjo. Me comentan que si configuras una reunión silenciando los micrófonos de inicio, para favorecer las aplicaciones previas de uso, ¿podrías darle permiso mientras realizas la conference? Eso es lo que nos preguntan. Sí, a ver, el tema de conferencias, porque con Teams puedes establecer 2 tipos de reuniones. Los que son las reuniones en sí, bueno, hasta 3. O tienes las reuniones en sí, tienes las conferencias y tienes las emisiones en directo. Las emisiones en directo las he probado un poquito, pero lo que son las conferencias como tales, no. Pero obviamente sí puedes ir dando turnos de palabra cuando las has iniciado. La de las emisiones en directo es que en un momento dado, mediante Teams, podrías establecer un estudio de televisión. Os cuento. Podemos
mediante Stream, que es una aplicación de vídeo como YouTube, pero dentro de los entornos de Microsoft. A través de Teams, Stream, podemos tener varios dispositivos, varios teléfonos conectados como cámaras y trabajar como si fuera un estudio de televisión. Ahí ya sí que requerimos de equipos un poquito más potentes y de algún códec que tiene su coste económico. Pero vamos, las posibilidades de reuniones, de conferencias y de retransmisión en directo son bastante amplias en Teams. Disculpadme. Tareas. Vamos a ver. Tareas nos permite distribuir entre todos los alumnos de nuestro grupo o todos los profesores de un grupo que hemos creado con ellos una determinada tarea, diciendo, por ejemplo, a ver, espérate que me cambie de pantalla, dándole el título, dando instrucciones específicas de en qué consiste la tarea. Podemos agregar recursos de todo tipo y no solamente uno, sino todo un listado. Puedes agregar en un momento dado un enlace a un vídeo de YouTube o de Stream, puedes agregar un documento de Word, puedes agregar un PPT, todo lo que va a necesitar el alumno para trabajar ahí. Y por último, puedes decidir si es una actividad en la que vas a desarrollar una competencia que vas a evaluar o que no. Si la vas a evaluar, puedes decidir cuántos puntos le vas a dar y puedes crear el criterio de evaluación. Lo vamos a ver ahora después, el criterio de evaluación, cómo hacerlo. Y puedes elegir si lo vas a asignar a todos los alumnos o a unos cuantos alumnos en concreto o a uno solo. Lo típico de una clase. Tienes un mogollón de chicos que van más o menos a la vez, pero siempre tienes uno que se descuelga un poquito y otro que va un poquito más avanzado. Todo este tema le puedes poner una fecha de vencimiento, es decir, para cuándo tiene que estar entregada esa tarea, o incluso si quieres permitir que aquellos que son un poco más rezagados puedan entregar la tarea un poco más tarde. Todo este tema de tareas estaría dentro de lo que es la parte del canal general de Teams. Ahí es donde podéis crear las tareas. Vale, están preguntando, yo creo que esto le genera mucho interés a nuestra audiencia y dice que si dentro de un canal de Teams se puede crear tareas, que supongo que será esto que acabas de decir ahora, ¿no? Del canal general. Y luego Julio nos pregunta que si se puede programar una tarea para que sea pública en un momento dado. Es decir, ahora me programo todo lo que van a hacer en la semana y le aparece el miércoles, el viernes a la gente, a los alumnos. Sí, no aparece aquí, pero es algo que se puede hacer perfectamente. Tú puedes elegir lo que es la fecha de publicación. Si le das aquí a editar, es que esa pantalla no la he cogido, Julio, perdóname, pero si le das aquí a editar, puedes decidir que esa tarea no se publique inmediatamente cuando tú la creas, sino cuando tú desees. Y la fecha de entrega, por supuesto, también de vencimiento la puedes modificar a tu gusto. Incluso puedes permitir entregas tardías posteriores a la fecha de vencimiento. Todo eso lo puedes configurar. Cuando queremos entregar un criterio de evaluación, aquí hay uno que es muy tontito, es uno muy sencillito. Le ponemos un título, añadimos una descripción y luego funcionamos como una rúbrica de evaluación. Establecemos cuál es el indicador de evaluación y cuáles son los indicadores de logro de ese mismo, ¿vale? Imaginaos que esto podría ser un estándar evaluable y estos los indicadores de logro de ese estándar, ¿vale? Puedes tener uno o puedes tener varios directamente. Esto lo puedes teclear a mano o puedes copiar y pegar. Eso es esa opción. Yo ahora mismo desconozco si los puedes añadir directamente desde Excel o desde Word. Me suena que no. Pero siempre puedes tener el Word abierto o el Excel abierto y limitarte simplemente a copiar y pegar esos indicadores de logro o esos estándares aquí. Recordad que podéis añadir tantas filas, tantos estándares como queráis y también tantas columnas como queráis. Yo soy muy partidario siempre de 4, no de 5 ni de 3, porque siempre vas a tender a ser bueno y quedarte en el de en medio. Y esto, cuando son 4, te invita más a mojarte, a tirar hacia un lado o hacia otro. Pero esto, conforme a los arreglos pedagógicos o los acuerdos pedagógicos que hayáis alcanzado en vuestros colegios, podéis diseñarlo a vuestro total gusto. Y esta es la última, esto yo lo vi antes de ayer prácticamente.
Insights o conclusiones, que está en modo de preview, como veis, te permite analizar toda la circulación de datos y de tareas dentro de Teams. Y eso es lo que te va a permitir tomar ciertas decisiones viendo el bosque para luego ir hacia los árboles más en concreto y poder ayudarles mejor, que al fin y al cabo de lo que se trata es de eso. La inteligencia artificial, cuando sea para sesgar y para quitar gente y todo eso, no. Pero cuando nos sirva para colaborar y para ayudar a que cada uno alcance el máximo de su potencial y mejorar así el mundo, yo, perfecto. Insight, ¿dónde lo ves? No lo ves hasta que no lo añades. En la crucecita esa que os he enseñado antes, donde se añadían las diferentes pestañas, tienes que pulsar sobre ella y si en tu dominio te lo han habilitado desde la administración del mismo, puedes buscar insights, conclusiones y añadirlo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta por ahí, César. Yo tengo una personal que es, puedes reutilizar una tarea, por ejemplo, si te has hecho una rúbrica para una tarea, la puedes reutilizar en otro año escolar, en otro, la puedes importar, exportar. Sí. Todo el tema de tareas, de criterios de evaluación y todo esto lo puedes incorporar a distintos equipos y recuperar de un año para otro, por supuesto. Ahí están como funciones con el Teams. Porque es muy importante cómo diseñes el Teams desde el principio, porque eso es lo que te va a dar pie a poder reutilizarlo luego más libremente. Quiero decir, a final de año tú puedes volcar, de hecho lo veis aquí, por ejemplo, en Insights puedes exportar un Excel, pero es que el cuaderno digital de Teams también lo puedes exportar a un Excel. Al final, lo que es el archivo y la evidencia documental la vas a tener. Y a partir de ahí, con ese equipo, puedes al año siguiente quitar a los alumnos que ya no van a estar ese año en clase e incorporar a otros y reestructurar las tareas, en fin, hacer lo que es un poquito de trabajo de fechas de vencimiento y todo eso. Pero, por supuesto, puedes contar con una tarea para hacerla varias veces. Es igual que Flipgrid. Flipgrid también es una de las herramientas que puedes incorporar a Teams. Tú puedes tener una actividad y la puedes usar solamente en uno de los grids o compartirla con otras personas o con otros grids que tú tengas creados. Muchas gracias, Juanjo. Nada. ¿Nos quedan preguntas por ahí pendientes? ¿Alguien tiene alguna pregunta de algo que de Teams, de los blogs de notas, de las tareas, la videoconferencia? ¿Las ves, Juanjo? Ha puesto Espera, una más. es que no había conectado. Vale, te la leo. Si Venga. el centro tiene Educamos y solo se usa para la gestión de datos de profesores, para la cuenta de correo de los profes, ¿se puede usar ya? ¿O los alumnos tienen que crearse una cuenta en Microsoft porque así podría hacer las videoconferencias, chats, etcétera? A ver, hasta donde yo sé, pero eso lo tendrías que hablar con tu comercial de Educamos, ¿vale? Hasta donde yo sé, los entornos de Educamos llevan asociados un Office 365, ¿vale? Por lo tanto, es un Office 365, en principio, en general, de los de la licencia A1, de los que permiten trabajar online. Lo único que tendríais que hacer sería generar las cuentas de los alumnos y de las familias y los profesores, ¿vale? Es lo único, pero eso lo tendrías que consultar con tu asesor de Educamos. En principio, si solamente lo estáis utilizando a nivel de gestión de centro y tenéis, o sea, deberíais tener la posibilidad sin problema de generar esas cuentas de Office 365 dentro del entorno, dentro del dominio de vuestro centro. Pero te remito a lo que es el asesor de Educamos. Aquí nos lanzan otra pregunta sobre, muchas gracias Juanjo por esa respuesta, nos lanzan otra pregunta sobre el tema de blog de notas, que es algo que también les inquieta mucho a los profes, y dice, ¿se puede crear un blog de notas por cada canal dentro del mismo equipo o solamente hay un blog de notas por equipo? Vamos a ver, se crea un blog de notas por equipo
y dentro de cada canal lo que se hace es crear una sección dentro de ese canal, perdón, empiezo otra vez para no liar. Se crea un OneNote, un bloc de notas por cada equipo. Luego, los canales que están dentro de cada equipo lo que hacen es generar una sección, ¿vale? Dentro del OneNote general. Ahora bien, dentro de cada canal, tú puedes añadir un OneNote que tú hayas creado aparte, sin ningún problema. O bien porque ya lo hayas creado antes, o bien porque lo quieras iniciar desde cero. No sé si con eso quedaría resuelta la Sí, respuesta, con eso María. te ha quedado resuelta la pregunta. Tenemos también otra pregunta que es, que yo creo que lo has dicho antes, que si recomiendas entonces configurar el Teams antes que los blocs de notas. Sí, si no has creado blocs de notas previamente, primero configura el Teams y ya luego configuras el OneNote a partir de ese Teams, ¿vale? Porque te los va a crear por defecto. No se puede decir que no cree el OneNote. Ahora, si has creado previamente OneNote, no te deshagas de ellos, incorpóralos. Todo, absolutamente todo lo que tengamos, lo podemos meter dentro de esa pantalla de Teams. Pues todo va a funcionar. Tienes aquí club de fans y nos dicen que para cuándo nos haces una sesión de OneNote. No, mira, uno tiene que ser humilde y en OneNote yo no soy especialista. Yo no sé tanto de OneNote. Hay otra gente muy buena por ahí. Ayer, por ejemplo, hubo un seminario, un webinar de Microsoft, que os invito a buscarlo y a verlo. De hecho, vienen las direcciones por aquí ahora sobre OneNote. ¿Vale? ¿Y qué diferencias hay entre blog de notas, blog colaborativo, blog de alumno? Que yo creo que lo de las notas le confunde a mucha gente. Sí, vamos a ver. Básicamente, a nivel conceptual son las mismas diferencias que hay entre un Teams de clase y un Teams normal, ¿vale? Que no está asignado a una clase. Si estamos hablando de un OneNote de clase, ese OneNote va a tener unas secciones privadas que van a ver solamente los profesores, unas secciones que van a ver todo el mundo, pero que no va a poder manipular, una sección de espacio colaborativo en la cual va a poder entrar y salir todo el mundo y modificar, y luego por cada uno de los miembros, por cada uno de los alumnos, va a tener un espacio, una sección que el profesor sí los va a ver todos, pero cada uno de los alumnos va a ver solamente el suyo y esos espacios comunes que hay. Hasta ahí puedo llegar. Bien, pues yo creo que ya no hay más dudas sobre todo este tema de Teams y OneNote. Así que si quieres seguir... Seguimos entonces por la... espera, nos preguntan una. ¿En Teams puedo añadir una pizarra? Una pizarra... escritura digital. Estoy Sí, una viendo pizarra de escritura digital. Mira, tienes Microsoft Whiteboard que lo puedes añadir sin ningún problema desde un enlace web. Sabéis que si os metéis en whiteboard.microsoft.com accedéis a la pizarra digital de Microsoft. Pero si no tuvieras acceso a esa y tuvieras cualquier otra, la podrías añadir como un enlace web, sin ningún problema. Es lo milagroso que tiene la crucecita, esta que tiene Teams para añadir pestañas, que puedes añadir absolutamente de todo ahí. Bueno, pues lo último que quería hacer es dejaros una serie de contactos y de recursos. Ya os digo que no se me olvida el mapa de Mi Experts para que os echen una mano, ¿de acuerdo? Eso os lo pondré ahora después para que cuando lo tengáis en la grabación podáis acceder a ese mapa web. Aquí tenéis una serie de enlaces y de recursos que Microsoft ha puesto a nuestra disposición siempre, pero especialmente todos estos días. Tenéis una introducción a Office 365 para el trabajo en remoto. Tenéis un enlace para ver cómo podéis obtener licencias gratuitas a uno de las de uso online para vuestro centro. Pulsando aquí, en la palabra aquí, podéis acceder a ese tutorial o a ese tutorial no, al sitio donde realmente se piden esas licencias. Tenéis un tutorial de cómo llevar a cabo los primeros pasos en Office 365. Tenéis lo que os decía antes, los webinars diarios de Microsoft. El de ayer concretamente
estaba referido a OneNote y podéis acceder a todos ellos a través de este enlace de aquí. Y el espectacular, que yo lo considero espectacular, es este de Obi Barceló, que es capaz de configurar en apenas 7 minutos un dominio gratuito a partir de este de aquí, de licencias A1, y configurar un Teams y empezar a chatear con gente que pudiera estar dentro de ese Teams. Entonces, con lo sencillo y lo fácil que es, yo os animo a utilizarlo y a que os lancéis. Y por último, hay un pequeño regalito que es este código. Un regalito no, que os lo habéis currado y lo habéis trabajado, que habéis hecho muy buenas preguntas. Tenéis este código que podéis, entrando en Educación Microsoft, un segundito, en educacionmicrosoft.com podéis entrar y con cualquier cuenta de Microsoft, sea gratuita o sea de un tenant de vuestros centros, os dais de alta en la comunidad de educadores de Microsoft y tenéis acceso a un montón de cursos, de itinerarios de aprendizaje, planes de estudio, recursos. De verdad que es espectacular todo lo que hay aquí. Incluso con una cuenta de estas de Outlook.es podríais entrar. Y si pulsáis sobre vuestra foto o sobre vuestro avatar, podéis canjear este código y pasaríais a ser inmediatamente considerados como MIES, como profesores que están interesados por la innovación digital educativa. Ahí os dejo también mi correo y mi Twitter. Y, bueno, cualquier consulta que queráis hacer, estoy abierto a que me la hagáis. Si lo sé, la contestaré. Y si no, buscaré la respuesta o buscaré quien nos pueda echar una mano en la misma. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido una pasada, la verdad es que todo muy completo y ver todas las posibilidades que Teams nos ofrece, que con esas pestañitas, ese botón mágico del más son infinitas. Sí. Y la claridad, lo didáctico que ha sido y yo creo que ha sido muy útil en estos momentos. Hay muchos profes con este entorno, había muchas dudas al respecto y las has solventado perfectamente y yo creo que nos has dado mucha luz. Ahora sí que os voy a pedir a todos que desbloqueéis, si queréis, la cámara también, vuestros micros, porque le vamos a dar un fuerte aplauso a Juanjo, que lo ha hecho todo muy fácil y muy sencillo. Muchas gracias.